tema difícil, pero necesario hablarlo. Amén. Hoy vamos a estar viendo un estudio bíblico completo de uno de los temas que ya casi nunca se predican. Así que preste atención. Amén. Es un estudio descriptivo acerca del infierno. Hoy vamos a hablar de la realidad bíblica del infierno. Vi alguna cara por ahí preocupada. No se preocupe, usted ha sido redimido por la sangre de Cristo. Si usted partiera hoy de este mundo, usted abriría sus ojos en el rostro hermoso del Señor. Amén. Sería como el ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué se hace necesario hablar del infierno en este tiempo, no? Porque usted verá que no solamente la predicación del infierno está desapareciendo de la predicación evangélica, sino que también ha ido como evolucionando con el paso de los años. Hay gente que dice que ya el infierno no es un lugar, sino un estado mental, un estado. Hay otros que dicen que el infierno está aquí en la tierra, y otros que señalan que en realidad el infierno es que la gente cuando la gente muere, es destruida, o sea, deja de existir. Esas son las tres principales cosas que dice la gente acerca del infierno. Y usted verá que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, hay tantas especificaciones que es imposible equivocarse. Pero ¿sabe qué pasa? Que en la sociedad humanista, la sociedad que eleva al hombre, que quiere usurpar el puesto de Dios, queremos suavizar el infierno. Es más, no queremos que nos hablen del infierno, porque es incómodo el hecho de pensar que hay un lugar donde los pecadores serán y son castigados por toda la eternidad. Hay gente que dice que esto ya pasó de moda, que no se habla más de este asunto. Hace pocas semanas el Papa Francisco decía que todas las religiones son un camino a Dios, y todas estas cosas que vienen como parte de la apostasía. Pero hoy, mis hermanos, es necesario ir a las sendas antiguas. La Biblia dice que tenemos que preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas. Andar por ellas, porque la predicación de la verdad está aquí, mis hermanos. Yo sé que muchas veces se ha querido cambiar el mensaje evangélico por un mensaje motivacional para que las iglesias se llenen de gente, para decirle cómo usted debe vivir una vida exitosa. Pero la realidad es que si yo no predico como pastor, como líder, no predico todo el consejo de Dios, yo estoy metiéndome en un problema grave con Dios, porque estoy eligiendo nada más parte de lo que dice la Biblia y no toda la Biblia completa. Mi deber es predicar todo el consejo de Dios. Amén. Hay uno nada más, usted no está aquí, hay una persona nada más. ¿Cuántos están aquí? Amén. 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 Bien, pero mire, antes de comenzar a hablar del infierno, déjeme citarle uno de los versos bíblicos más famosos que hay. Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa última frase parece que se olvida, ¿verdad? Esta declaración que hizo Jesús es una declaración exclusivista, mi hermano. Exclusivista. Él está excluyendo a todo el mundo, menos a él. Él se está presentando como el único. Y esta declaración que él está haciendo, si él la dijera en una reunión interreligiosa, capaz lo tratarían de intolerante, de falta de respeto, de irrespetuoso, de fanático religioso, lo tratarían a él así. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que tomar una decisión. Si queremos agradarle a la gente o queremos agradarle a Dios. Amén. Porque voy a entrar en materia con unos pequeños números estadísticos. Vamos a empezar. Si usted trajo lápiz y papel, anote todo lo que le voy a estar diciendo. O si no, bueno, el hermano Ramiro está grabando. Y vea esto para que usted lo analice en casa. Y usted va a ver que la Biblia es clara acerca del infierno. Es muy clara. De hecho, cuando usted está predicando en la plaza o le predica a alguien de Cristo, usted le dice, usted tiene que aceptar a Cristo para ser salvo. ¿Pero salvo de qué? ¿Salvo de qué? ¿De qué me tengo que salvar? Bueno, te tienes que salvar de una condenación eterna.
Porque así como estábamos predicando ayer en la plaza, en Juan 8:24 en adelante, Jesús dijo: si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, no hay otra oportunidad, no hay un atajo, no hay un camino diferente, solamente Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver un estudio completo y real del infierno. Pero antes quiero darle estas estadísticas para que usted se vaya haciendo una idea, para que usted vea de lo que estamos hablando. Vamos a ponerlo en números. Actualmente nosotros somos 8.000 millones de personas en el mundo. De estas 8.000 millones de personas, 1.900 millones de personas son musulmanes. Vaya sacando la cuenta conmigo. 1.140 millones son hindúes, practican la religión hinduista. Alrededor de 530 millones son budistas o tienen estas religiones asiáticas, orientales. Y alrededor de 50 millones, combinándolas todas, son personas que practican el espiritismo, el umbandismo, la santería, la brujería y la hechicería. Combinando todo esto, hablamos de unos 50 millones aproximadamente. Eso quiere decir que si usted sumó todos esos números, le va a dar 3.620 millones de personas que están viviendo contrarios a Cristo abiertamente. ¿Por qué digo abiertamente? Porque todas estas religiones no aceptan a Cristo como su Salvador. Piensan de Cristo de una manera distinta. Piensan que es un buen hombre, una buena persona, una persona diferente, un profeta, etcétera, etcétera. Pero no aceptan a Cristo como el único camino a Dios. O sea que casi la mitad de la población mundial está camino al infierno, directamente, de cabeza. Pero sabe, si este número lo espanta y lo aterra, déjeme decirle que hay un número todavía más oscuro. Y este número que es oscuro son aquellos millones de personas que vienen a las iglesias evangélicas, a las iglesias católicas, a las iglesias mormonas, a los testigos de Jehová, pensando que son salvos, pensando que por venir a la iglesia están bien, pensando que porque forman parte de una religión se van a salvar. Recuerde lo que decía Mateo capítulo 7 verso 21 en adelante: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de Dios. No todo el que me diga. De manera que en este número yo no le tengo estadísticas porque son tantos que no sabemos, y aparte son anónimos porque están en las iglesias, creen que son iglesia, pero no tienen una relación con Cristo y están corriendo un grave peligro. Si usted piensa que es una de estas personas, hoy es el momento para reconciliarse con Dios y decir: Señor, me arrepiento de mis pecados, abro mi corazón a ti. Yo pensé que te conocía, pero hoy quiero que tú me hagas conocerte de verdad. Esto es mi conciencia, porque sería terrible, ¿sabe? Y nosotros, quiero decirle esto, nosotros tenemos un pensamiento angustiante en nuestra cabeza. ¿A dónde van los muertos que en su última morada no se arrepintieron de sus pecados? ¿A dónde van? A todos nosotros nos gusta ir a un funeral y decir: está en un lugar mejor. Pero la realidad, mis hermanos, ustedes saben cuál es la verdad. Nosotros no queremos decirle a esa persona: se perdió en el infierno para siempre, porque aumentaríamos su dolor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el fondo el ser humano sabe que hay un lugar de condenación y que no quiere que le hablen de ese lugar. Quiere creer que estará bien. Ay, está en la presencia del Señor, está bien. Lo cierto es que aunque yo te caiga mal por decírtelo, es que si no aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú estarás pereciendo para siempre. Esa es la verdad. Vamos a hablar del infierno de esta manera. La Biblia habla en más de 400 escrituras acerca del infierno. Miren qué importante es esto. Más del 60% de la predicación de Jesús era acerca del infierno. El sermón del monte, que comienza en Mateo 5 y termina en Mateo 7, tiene parte del infierno. Empieza con la bienaventuranza,
pero luego habla de la ira, del adulterio, habla de otros pecados donde Jesús dice que si no los corriges, te vas al infierno. Y esto quizás pueda sonar incompatible con la teología de muchos, pero lo cierto es que un corazón regenerado va a entender estas cosas, mientras que un corazón no arrepentido las va a resistir. ¿Por qué las va a resistir? Porque mi propio orgullo no me deja ver que yo puedo ser esa persona camino al infierno. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final son caminos de muerte. Y en esta estadística usted se dio cuenta que yo no metí ni siquiera ateos o personas que también caminan en rechazo abierto con Cristo. Pero sin meter a los ateos, estamos hablando que casi la mitad de la población mundial va derechito al infierno. Amén. Vamos a hablar del infierno entonces. ¿Dónde está su ubicación? Primero, ¿dónde está el infierno? Mucha gente también nos hace esta pregunta que la vamos a abordar. ¿Cómo puede ser posible que un Dios amoroso, todo misericordioso, mande gente al infierno? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuántos le han hecho esa pregunta? ¿A cuántos? ¿Usted se la hace, hermana? Nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo puede ser que Dios, que nos ama tanto, permite que su creación se vaya al infierno? ¿Cómo puede ser? Bueno, esa pregunta la vamos a contestar aquí. Se va a sorprender con la respuesta. Pero vamos a empezar y vaya anotando, si es posible, los versos que le voy a decir, porque son bastantes. Vamos a hablar de la ubicación del infierno. Mira lo que dice Job 17:16. Dice: a la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo, señal de maldición. Dice el Salmo 88, verso 4. Dice la palabra de Dios. Salmo 88, verso 4. Dice: soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. Mire esto, vaya teniendo en consideración esta cuestión. Ezequiel 26:20 dice: y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más sea poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. E Isaías 14:9 dice así. Vaya dándose cuenta dónde está el infierno, que sí hay un lugar específico. Isaías 14:9 dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en su venida salieran a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. El infierno es un lugar profundo, que está abajo, Algunos teólogos piensan que está en el centro de la tierra, en una profundidad, pero en otra dimensión, no en una dimensión física, en una dimensión espiritual, pero donde sí van a sufrir tormento. Hay gente que piensa que porque nosotros morimos y nuestro cuerpo queda aquí en la tierra, nuestra alma es una forma incorpórea, o sea que no está sufriendo ningún daño, porque nuestra alma no tiene un cerebro físico, no tiene un cuerpo físico. ¿Cómo podría sufrir castigo? Bueno, déjeme decirle que la Biblia habla de que sí va a haber un castigo y sí lo van a sentir. Pero lo primero que quiero decirle es que la Escritura es clara. El infierno está en las profundidades de la tierra. Ahí lo ha preparado Dios. Hay 4 palabras que utiliza la Biblia para referirse al infierno. En el Antiguo Testamento es el Seol. El Seol es una palabra hebrea que se refiere al sepulcro, a la tumba, pero también en el contexto profético y el contexto del Antiguo Testamento se refiere a la región de los muertos, a donde las personas van cuando mueren, ¿sí? Usted recuerde que todos los que murieron antes de Cristo tenían una ley en su conciencia, en sus corazones, de manera que el pueblo de Israel que seguía la ley de Dios podía responder a ello, pero aquellos que no podían salvarse si no hacían lo que la revelación de Dios les permitía. ¿Qué sucedía con esto? Que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 3 verso 19 en adelante,
que Cristo descendió a las profundidades de la tierra y predicó el mensaje, ¿sí? Dio un grito de victoria sobre todos los espíritus encarcelados. ¿Qué significa eso? Que Cristo vino para libertar, para redimir, para salvarnos de toda condenación de muerte eterna. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. Bien, hay una prisión en el infierno. No solamente hay profundidades, sino que en la profundidad hay prisiones. Los espíritus son encarcelados. Isaías 24:22 dice así: y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en una mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Después de muchos días es una expresión que habla de toda la eternidad. Proverbios capítulo 7, verso 27 dice: camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. En otra traducción, la palabra cámara se refiere a una habitación, a un lugar distinto de todo el resto del lugar. O sea, hay prisiones específicas en el infierno. Hay prisiones a donde están los muertos. Y primera de Pedro 3:19 dice también lo que acabo de decirle, que Cristo fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Es decir, lo más probable es que cuando una persona que no aceptó a Cristo muera, descienda al infierno y caiga en una de estas mazmorras. Dice Isaías, como le leí, ellos van a ser amontonados. No hay lugar cómodo, no es un hotel, no es un lugar para pasar tu único hijo para morir por usted y por mí. Yo le hago una pregunta: ¿usted permitiría que su hijo vaya preso por culpa de otro delincuente? No, nadie lo haría, pero él lo hizo. Por eso el pecado es tan grave, porque le costó la vida a Jesús. Le costó la vida a Jesús. Por eso el infierno es eterno y esto no es incompatible con la justicia de Dios. Amén. Así que vaya haciéndose la idea conmigo, porque vamos a responder esa pregunta: ¿por qué Dios permite que la gente vaya al infierno? Quiero leer Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versos 9 y 11. Apocalipsis 14, versos 9 y 11 dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y oiga bien, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber tiempo en el que el condenado va a querer reposar y no va a poder. ¿Se acuerdan del texto bíblico en Apocalipsis que dice que hay tanta maldad que el hombre va a desear morir, va a buscar la muerte y no va a poder morir? ¿Lo han leído? Sí. Bueno, este texto lo que nos está revelando es que ellos van a ser atormentados. Probablemente van a querer descansar del tormento y no lo van a conseguir. No va a haber reposo para ellos, ni de día ni de noche. Vaya viendo esto conmigo, por favor. Es un lugar de oscuridad total. Miren lo que dice Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, verso 6. Dice la palabra de Dios: me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Usted recordará que cuando Dios estaba castigando a Egipto, ¿qué hizo Dios en una de las plagas? Había que tinieblas que eran palpables. O sea, lo mismo, el mismo término de la oscuridad densa va a haber en el infierno. Vamos a poder tener la mano así y no vamos a ser capaces de verla, de la oscuridad que va a haber en el infierno. Así va a ser la densidad del infierno como tal. Eso es lo que dice la Biblia. Y Judas capítulo 1, verso 13. Miren lo que dice Judas, versículo 13. Esto está tremendo.
Judas versículo 13 habla también de la oscuridad que es para siempre. Judas 13 dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto quiere decir, nuevamente, habla de una oscuridad densa. Las personas en el infierno no se van a poder diferenciar entre sí, no se van a distinguir, no se van a poder ver, porque la oscuridad es tanta que ellos van a estar día y noche sufriendo sin saber con quién lo están sufriendo, acusados de su propia conciencia. El gusano que muere, que nunca muere, el gusano que nunca muere, tiene dos significados. Número uno, cuando el cuerpo va a la tumba, y esto yo no lo sabía, este es un dato, cuando este cuerpo va a la tumba y se empieza a pudrir, se llenan de larvas de gusano. Pero la larva, cuando come la carne descompuesta, se muere. Se muere una vez que consume la carne descompuesta. Por eso en la Biblia dice que el gusano nunca va a morir, porque se va a comer la carne descompuesta que se está quemando en el infierno y va a seguir viva comiéndose su carne. Yo sé que esto es aterrador, ¿verdad? Es aterrador, pero mire qué tan específica es la palabra de Dios. Mire qué específico es. Y sabe, allí lo único que va a haber es carne putrefacta, porque dice la palabra de Dios que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. De manera que va a haber un cuerpo putrefacto pudriéndose en el infierno y siendo devorado por estos gusanos. Y Jesús dice que allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. O sea, van a crujir los dientes del dolor día y noche. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del castigo. Salmo 11, verso 6. Salmo 11, verso 6. Miren lo que dice la Biblia acerca del castigo. Salmo 11, verso 6. Esto es aterrador. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Las tres cosas será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo, mire bien, y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Pero el versículo 6 dice que Dios va a hacer llover sobre ellos fuego, azufre y viento abrasador. Las tres cosas. No sé si usted ha tenido la oportunidad de oler el azufre, pero el olor es nauseabundo. Salmo 140, verso 10. Estamos hablando del castigo. Salmo 140, verso 10. Estamos tirando Biblia para allá y para acá. Salmo 140, verso 10 dice: caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, el abismo profundo de donde no salgan. La gente va a querer salir de este lugar, pero no lo va a lograr, no va a poder, no va a tener fuerza. El salmista dice: me lanzó al abismo y soy como hombre sin fuerza. No va a tener fuerza la persona. El pecador no va a tener visión, no va a tener descanso, va a tener dolor, va a ser consumido por el gusano y va a ser atormentado día y noche. Isaías 33, verso 12. Isaías 33, verso 12. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Esto no es un fuego metafórico, mis hermanos, es un fuego literal. ¿Por qué es un fuego literal? Porque la imagen que utiliza el profeta tiene sentido cuando ilustra algo que se quema. Si el fuego fuese metafórico, como dicen los testigos de Jehová, la imagen sería distinta. No tendría por qué comparar con algo que se quema. Simplemente hablo del fuego, como dice Pedro, que la tierra y lo que existe hoy está reservado para el fuego, en señal de juicio. Pero esta imagen es clara. Miren cómo el Antiguo Testamento habla de la ubicación, del castigo, de la duración y de quiénes van a ir. Y no hemos visto el Nuevo Testamento aún. Estamos viendo el Antiguo. Amén. Grados de castigo. Aquí sí vamos a ir al Nuevo Testamento. Hay grados de castigo. Hay personas que dicen: hermano, pero a ver, ¿cómo es posible que una persona chismosa sufra tanto o la misma forma que un asesino? Alguien que le quitó la vida. ¿No se ha preguntado tampoco eso? Dice: ¿será que todos los pecados nos llevan al infierno? Sí.
Todos los pecados nos llevan al infierno, todos. Pero evidentemente las consecuencias de algunos pecados son más graves que otras. Por ejemplo, cuando usted dice una persona chismosa, y puede ser, pero una persona chismosa puede que a través de un chisme destruir un matrimonio, destruir una relación. En el infierno va a haber grados de castigo, no todo el mundo va a sufrir igual. Aunque todos van a sufrir de una manera insoportable, no todos van a sufrir igual. Mateo 23:14 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. O sea, Jesús está diciendo: ustedes se hacen los santos, los religiosos, los que ayudan a la gente, pero su corazón es hipócrita. Por eso vas a sufrir mayor condenación. Porque eres un falso, eres un manipulador, una persona que le quiere manipular las emociones al otro. Usted sabía que los antiguos sacerdotes de los tiempos de Jesús eran tomados de alta estima, de alto respeto, de alto nombre, porque ellos hacían largas oraciones y la gente pensaba que mientras más larga es la oración, más santo es la persona. La persona debe tener más comunión con Dios porque era una oración que, uy, qué linda oración. Pero en realidad su corazón era hipócrita. Entraba en las casas de las viudas a comerse la comida de las viudas, todo eso. Porque devoraban las casas con el pretexto de que eran ayudadores espirituales. Eran líderes espirituales, ese era el pretexto de ellos. Por esa razón, usando la Biblia para hacer maldad, van a tener mayor condenación. ¿Y dónde están los profetas, los apóstoles, los predicadores que usan la Biblia para manipular? ¿Dónde están ellos en esta clasificación? Los que usan la Biblia para sacarle el dinero a la gente, para manipularlo, para levantarlo como maestro, usarlo, hacerle creer que está bien y después desecharlo. ¿Dónde están ellos en esta clasificación? Porque ellos conocen la palabra, conocen la verdad. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Mejor era que no hubiese conocido a conocer y haberte devuelto del santo mandamiento que te fue dado. ¿Se entiende? Porque ya no va a haber otro sacrificio, dice Hebreo capítulo 10, perdón. No va a haber otro sacrificio que el de Cristo. Si conociendo a Cristo apostataste, o rechazaste la fe, o usaste la fe para hacer daño. Con mi esposa veíamos, antes de venir acá, como en los Estados Unidos casi todas las semanas hay un pastor que lo despiden porque robó el diezmo, robó la ofrenda, porque hizo adulterio, porque está tomando fotos inapropiadas. Todas las semanas cae un pastor. Hay una epidemia tremenda de pecado dentro de la iglesia. Y lo que estamos viendo en estos tiempos es que Dios está sacudiendo la casa porque vienen tiempos difíciles. Yo les comentaba que ayer a los hermanos que estábamos compartiendo en la plaza, la ONU está trabajando en su agenda, y ya no es del 2030 sino del 2045 porque no llegan con el tiempo, en avanzar con la ideología de género. En Colombia quieren aprobar el cambio de sexo para niños de 3 años. Niños de 3 años ya lo están aprobando, lo quieren aprobar. La nueva presidenta de México asumió el poder y hicieron un culto chamánico, donde los brujos y las brujas empezaron a ponerle ramas y cosas y a fumar tabaco, entregando todo a Satanás. Ese es el mundo que estamos viviendo nosotros. Y ahí esta gente no sabe que está camino a este infierno. A este infierno, hermano. A ellos, ahí van a parar ellos. Mateo 10:15. Mateo 10:15 dice lo siguiente, hablando del castigo, del grado del castigo. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea, que la gente, a medida que es expuesta a mayor iluminación, mejor tiene que responder. Por eso usted tiene que orar por aquellos a quien usted le predica y le predica y le predica y le predica y rechazan a Cristo, porque ellos están recibiendo la luz, pero a medida que la han recibido, van a recibir mayor condenación que otro que nunca la recibió y murió, porque ellos tenían razones para convertirse. No pueden tener excusa. Señor, nadie me habló de un infierno, nadie me habló de Cristo. No, sí te hablaron, pero nunca hiciste caso. Sí te corrigieron en la iglesia,
pero nunca quisiste la corrección. Tu pastor te habló, nunca escuchaste. O la gente, el vecino te llevaba tratado, buscaba siempre una excusa para orar por ti, pero nunca hiciste caso. Eso es lo que el Señor les va a decir. Va a haber grados de castigo, ellos van a sufrir más. Y Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto más cree que recibirá castigo el que pisoteare la sangre de Cristo? El escritor hace una comparación. En los tiempos de Moisés, una persona que recibía una acusación por 2 o 3 testigos tenía que morir. Si alguien lo acusaba de algo y tenía 3 testigos en contra de él, tenía que morir porque no había evidencia en contra. El testimonio de 3 personas era suficiente. Y en el cielo, el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los 3, a través de la sangre de Cristo, tiene todavía más peso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el que pisotea la sangre de Cristo, burlándose del Evangelio y no creyendo estas verdades, va a recibir mayor condenación que los que fueron condenados por los tiempos de Moisés. ¿Se da cuenta? En el infierno va a haber grados de castigo. Hay gente que va a sufrir más que otras. No me quiero ni imaginar lo que será eso. Pero van a sufrir, y aquí lo dice la Escritura. Van a pasar al olvido, o sea, la gente los va a olvidar y Dios se va a encargar de que los olvide. Salmo 88. Miren esto tremendo. Salmo 88. Salmo capítulo 88. Miren cómo lo dice. Quiero leerlo tal cual como es. Salmo 88, 12. Dice: serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. O sea, en el infierno no va a haber recuerdos de tu vida pasada, no va a haber recuerdos de las cosas que Dios hizo, porque no hay Dios en el infierno. Si nosotros estamos en este mundo tan malo, tan perverso, todavía podemos encontrar amor, porque hay Dios en el mundo. La presencia de Dios está en este lugar, a pesar del pecado. Pero ¿cómo sería un mundo donde no hay nada de Dios? Imagínate el odio que hay, la confusión, el dolor, el castigo de los que están en el infierno sin Dios. Imagínense eso. Y van a ser olvidados. Dios se encarga de eso. Isaías 26:14. Miren lo que dice Isaías 26:14. Isaías 26:14 también habla de la memoria. Dice: muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste, y deshiciste todo su recuerdo. O sea, Dios va a borrar la memoria de aquellos que son condenados al infierno, porque Dios no quiere saber nada con el pecado, no quiere saber nada, ya Él pronunció su juicio. Hebreos 9:27 dice: está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. O sea que aquellos que dicen: no, es que los que mueren ahora están descansando y recién cuando llegue el día final, ahí es que van a ser juzgados. No, ya hay gente en este momento en el infierno. Ya lo hay, eso lo dice la Biblia. Hebreos 9:27 dice eso: está muerto y una vez el juicio. No dice está muerto y esperará el tribunal de Cristo. No, va a haber un tribunal de Cristo después, porque hay otro lugar que se llama lago de fuego, donde va a ser arrojado el diablo, la muerte y 4. Job capítulo 24. Miren lo que dice acá. Este es un libro también muy precioso, uno de los más antiguos de la Biblia. Job capítulo 24, verso 20. Dice: los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Mira esta expresión: los gusanos se van a deleitar devorando a los que están en el infierno. Yo sé que esto les puede parecer muy ficción, muy ficticio, muy fuera de la imaginación, pero no podemos imaginar algo más horrible que la consecuencia del pecado. No podemos imaginar eso. Imagínense la muerte de millones de bebés por el aborto. Los culpables de esto, los que promocionan esto, ¿qué culpa tienen ellos, no? ¿Cómo van a sufrir estas personas si no se arrepienten? Los que están quitándole la vida a un bebé, cuando dice la Biblia que desde el vientre de tu madre yo te conocí, mi embrión vieron tus ojos, dice el Salmo. O sea que ya los bebés tienen un plan de Dios, y cuando hay una persona que aborta, está interfiriendo con los planes de Dios en esa persona. Pero mira que Dios es fiel.
Porque hay personas que la han querido abortar y no han podido, porque la mano de Dios está sobre la vida de esa persona. Está sobre la vida de esa persona. Pero lo que sí partieron, los bebés, no se van al infierno, como dice la Iglesia Católica, que hay que bautizar a los niños porque si no se van al infierno. No, dice Deuteronomio 1:39, Deuteronomio 1:39, que los niños no saben el bien ni el mal. Y no podemos inculpar a alguien de mal que no es conocido. No lo podemos inculpar, porque el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué transgresión de ley rompió el bebé? ¿Cuál? Ninguna. Ninguna. Y finalmente, como ya hemos estudiado, sabemos la ubicación del infierno, sabemos quiénes van allí, sabemos que hay castigo, que hay sufrimiento, y sabemos también que va a haber grado de castigo. Ahora, lo último que nos toca estudiar es que ahí va a haber confusión y miedo. Confusión y miedo. En el cielo vamos a experimentar la comunión plena con Dios y el orden de Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. ¿Cómo será un lugar sin orden? Un lugar de caos. Así va a ser el infierno. Un lugar de caos. Va a haber confusión y miedo. Daniel 12:2. Estos son los pasajes que le estoy dando. Estoy cotejando todo lo que yo le estoy enseñando con la Biblia, con la palabra de Dios. Daniel 12:2. Mira lo que dice. Daniel capítulo 12, verso 2. Dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Confusión perpetua. Salmo 73, verso 19. Dice: ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Terrores, lo va a consumir el miedo. Imagínense la total oscuridad, todo el sufrimiento, el castigo, van a ser consumidos de terrores. Mateo capítulo 24, verso 51. Mateo 24, verso 51 dice así: y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Él los va a castigar duro. No puede ser que simplemente muera y se desaparezca el alma. No. ¿Sabe qué debe ser terrible? Lo que le pasó al rico y Lázaro en Lucas 16. Los teólogos no se ponen de acuerdo si es una parábola o si es una historia real. En cualquier caso, ahí está enseñando una verdad. Sea una parábola o sea una historia real, ahí se enseña que hay alguien que sufre y hay alguien que es consolado. El que sufre no sufre porque es rico, porque esa es otra mala interpretación. Ah, no, el rico se fue al infierno porque es rico. No, se fue al infierno porque siendo rico no abrió su corazón al que necesitaba. Fue inmisericordia, no tuvo compasión. No pudo poner su mano en su corazón y ayudar al necesitado. No lo hizo, sino que se llenó de abundancia, se llenó de todas sus comodidades y Dios paradójicamente le dijo: eso no te va a servir de nada. Porque cuando vayas al infierno, ahí no vas a tener nada de comodidad. Y nadie te podrá ayudar. Porque recordarán que el rico le dijo a Abraham: Padre, déjame volver a mis hermanos para que no vengan a este lugar. No, mi querido. A Moisés y los profetas tienen, óiganlos a ellos. La respuesta hoy sería: la Biblia la tienen. Vayan, oigan la Biblia. Esa sería la advertencia. Porque si alguien no escucha a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán si alguien se levanta de los muertos para advertirles. Usted podrá decir: no, ¿cómo no? Si yo tengo un familiar que está muerto hace una semana y se levanta para decirme que hay un infierno, yo creo. No, no vas a creer. ¿Sabes por qué? Porque la creencia no es un asunto de falta de pruebas. No es un asunto de falta de evidencia, es un asunto de tu corazón. Tu corazón se va a endurecer aunque te muestren las pruebas. Nosotros sabemos que hay un Dios, vemos todas las cosas de Dios, estudiamos el Nuevo Testamento a nivel histórico, científico, teológico y tenemos todas las pruebas de que existió Jesucristo y que hay un Dios. Aún así hay millones de ateos.
Entonces, ¿cómo es? No es por falta de prueba, es por falta de fe y tu corazón duro a causa del pecado. Esa es la realidad. ¿Me entienden, hermanos? ¿Se entendió el mensaje? Ahora, estos dos últimos pasajes, Salmo 32, Salmo capítulo 32, Salmo 32, 10. Dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y finalmente Deuteronomio 32, versos 22-24. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis flechas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpiente de tierra. Este es el versículo más claro que especifica cómo va a ser el sufrimiento en el infierno. ¡Wow! Si esto no lo asusta, mi hermano, ni una película de Steven Spielberg lo asusta. Esto de verdad lo que nos dice es que hay que temer a Dios. Temer a Dios no significa simplemente tenerle miedo, sino respetar su santidad, respetar quién es, respetar la sangre de Cristo. Hoy tenemos a Cristo colgado en una pared, así en un crucifijo, y la gente pasa por ahí y no le presta atención. No respetan lo que Cristo hizo. No lo respetan, no lo toman en cuenta. ¿Qué será de esa gente el día del juicio? ¿Qué será de esa gente cuando los levanten de ese sufrimiento solo para darle un sufrimiento mayor? Porque ellos van a pasar de este lugar, de Guatemala, a Guatepeor van a pasar, ¿eh? En serio. Porque el lago que arde con fuego y azufre, hasta el diablo va a sufrir. Entonces, ahí usted se podrá imaginar que el infierno es real, existe, y que hoy en día, mientras usted está aquí, hay gente que está sufriendo. Hay gente que está diciendo: ¿por qué no le creí? Pues arrebatar esas almas. Y antes de que emitan su último aliento, poder decirles: acepta a Cristo como tu Salvador. No solo para que te salves del infierno, sino para que tengas una relación con Él y Dios le dé un propósito a tu vida. Porque Dios, a través de tu vida, va a hacer que almas vengan a Cristo. Qué lindo será eso. Porque estaremos con Él sentado a la mesa, celebrando la cena del Señor, con Él como Él lo prometió. Porque dice Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para usted ni por mí. Y respondo la pregunta que les hice al comienzo. Dos preguntas les hice. ¿Por qué predicar del infierno y por qué Dios permite que haya gente en el infierno? Número 1, predicar del infierno es necesario porque este es el motivo por el que Cristo vino, para salvarnos de nuestra propia condenación. Y esto es lo que nos va a ayudar a abrir nuestros ojos para valorar el amor de Dios. Miren cuánto le ama a Dios, que Dios lo salvó de toda esta condenación. Hay todavía más de 300 escrituras y pasajes del infierno, que si lo leen, si no se puede hablar 10 horas diarias, nada lo va a convencer. Pero realmente el infierno hay que verlo como el lugar de donde Dios nos sacó, siendo nosotros merecedores de ese lugar. No, yo me lo merecía más que cualquiera. Todos nos lo merecíamos, pero Él tomó tu lugar para que vos no vayas. Ese es el Dios que amamos. ¿Y por qué Dios permite que haya gente en el infierno? Dice la Biblia: no quiero yo la muerte del impío. No la quiero. Pero el impío se condena a sí mismo al rechazar el regalo que Dios le dio. Él termina condenándose. No sé si le ha pasado, termino con esta analogía, que usted está de repente con un amigo o una relación de amistad, de pareja, lo que sea, y que por alguna razón esa relación se corta. Y resulta que cuando pasa el tiempo, usted ve que esa relación no le iba a hacer nada bien. ¿Cómo se siente usted? Wow, de lo que me libró el Señor, estar con esa persona. Díganlo sentimental, amistad, lo que sea. Porque hay amigos, entre comillas, que se aprovechan de nuestra amistad.
¿Sí? Y cuando Dios corta eso, usted dice, wow, mira, cómo Dios me libró de eso. Si yo hubiese seguido ahí, hubiese terminado mal. ¿Es así o no es así? Entonces, así hay que ver cómo el carácter santo de Dios no puede tener nada que ver con el pecado. Nada que ver. Y aunque tú digas, no, ese no se puede salvar, ¿cómo van a dejar que se arrepienta si ese hizo tanto daño, violó, mató, hizo de todo? ¿Cómo permite que esa persona se salve? Primero, hay un orgullo en tu corazón que debes arrepentirte, porque tú tampoco te lo mereces. Si ninguno se lo merece, no somos quienes para decir quién se puede salvar y quién no. Porque quizás esa persona hizo todo lo que usted dice, pero usted también le falló a Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no somos quienes. No podemos decir, no, tú te vas a salvar, tú te vas a quedar con tu merecido. Tú vas a pagar en la tierra lo que hiciste en la tierra. Ya Cristo pagó. Porque Cristo pagó por mí y por mí. Ojo, no estoy justificando al malvado. No, lejos de mí eso. Pero ya hay alguien que lo justifica si él ejerce fe. Porque si ejerce fe es porque Cristo toca su corazón. Para que a través del problema él venga a la salvación. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Pónganse sobre sus pies y vamos a orar. Yo quiero orar por todas aquellas personas que hoy aquí quieran afirmar su relación con Dios. Y quiero orar para que nosotros salgamos no asustados de aquí, sino motivados porque Dios nos sacó del infierno en el que merecíamos estar y Él nos está llamando para cumplir una gran misión. Estar con nosotros todos los días hasta el final y usar nuestras vidas para expresar su amor y su misericordia. Él quiere usarte para que otros lleguen a Él con los dones y talentos que Él te dio, para que otros escapen de las llamas del infierno. El infierno es real, mi querido hermano y hermana. El infierno es real. Es un lugar que, bueno, ya lo leímos. Sé que es difícil, es incómodo, no queremos volverlo a leer dentro de 10 años, pero no te olvides que todos los días hay gente que muere sin Cristo. Así que cierra tu corazón ahí, cierra tus ojos y abre tu corazón. Cierra tus ojos y abre tu corazón aquí.